adolescencia surgió la primera gran crisis de fe, que es la crisis del racionalismo. O sea, ahí, siendo adolescente, un poco mi lema era: lo que no puedo medir, tocar, examinar, no existe, ¿no? Entonces, bueno, digamos, mantuve la fe, creo que por obra de la gracia y del Espíritu Santo que me sostuvo, una fe más formal, mi madre siempre detrás, que para las fiestas religiosas importantes íbamos como familia, para Navidad, Año Nuevo, la Pascua, las fiestas patronales, cuando había misa en el pueblo también, porque como vivimos en un pueblo muy chiquito no había sacerdote residente. Un mínimo seguí viviendo, ¿no? Pero en mi corazón de adolescente me volví empírico, digamos, racionalista. Y bueno, eso recuerdo en mi adolescencia como una nota característica. Ahí estamos hablando de la década del 70, del 76 en adelante, época duras y difíciles en el país. Brotó ese deseo de nuevo de estudiar, con un gran deseo de servir a la comunidad y especialmente a los más pobres, a los perseguidos, a los que estaban desechados por el sistema. Ya se empezaban a escuchar muchas cosas y un adolescente ya empezaba a interesarse por esto. Entonces lo que había soñado de niño se fue acrecentando en orden al querer dedicar mi vida, mi profesión, lo que yo tenía al servicio, especialmente de los que no eran defendidos por nadie. Desde adentro me surgieron preguntas acerca de Dios. Sobre Dios existe, quién es Dios, esa inquietud misteriosa que ahora, desde esta etapa de la vida, la veo como, obviamente, la obra de la gracia actuando, ¿no? Porque eso me hizo empezar a querer volver a una relación con el Señor, a conocer a Jesús, a comenzar a leer el Evangelio. Y como es Dios siempre, bueno, en la vida ocurren cosas. Recuerdo una anécdota que parece nada, pero sin embargo para mí fue muy importante. Jamás había leído la Biblia, la Sagrada Escritura, ¿no? Mi abuela me había regalado una Biblia que tenía ella, y me acuerdo que no sé, habrá tenido 16 años yo, en una crisis adolescente, que tampoco me acuerdo por qué era la crisis, hablo de la Biblia y me encuentro con un texto que me respondía a mi situación, ¿no? Esto que parece tan sonso, bueno, para mí fue muy importante, sobre todo porque despertó la curiosidad si era casualidad o si Dios hablaba a través de la palabra. Claro, Dios es vivo porque a uno lo va invitando y lo va enganchando, porque al crear la curiosidad de que si es casualidad o si Dios habla a través de la palabra, fue haciendo que comience a leer la palabra y buscar respuestas en el Evangelio, ¿no? Y eso fue entonces un comienzo para volver al camino de la fe. Fue un proceso interiormente difícil e intenso, pero no largo en el tiempo. Cuando yo vuelvo a Dios, digamos así, cuando siento el deseo de empezar a conocer a Jesús de nuevo, comenzar a rezar, empezar a ir a la misa por decisión propia, no ya porque íbamos como familia. Claro, en mi corazón había como una insatisfacción por lo pasajero. Es decir, todo muy lindo, pero si todo va a pasar, había como algo. Claro, y me empecé a dar cuenta misteriosamente que las cosas de Dios no pasan, que el amor de Dios no pasa y que el amor que uno pueda entregar en nombre de Jesús tampoco pasa, ¿no? Entonces ahí, claro, como las tantas ilusiones en una profesión, en un trabajo, en una futura familia, en el progreso que pueda yo tener, bueno, me daban mucha alegría y entusiasmo, pero sabían que eran pasajeras, es decir, pasaban con la vida. Empezó a
a pensarse fuertemente que las cosas de Dios no pasan y que el amor entregado de Dios a los hermanos es para toda la eternidad. Entonces ahí comienza un proceso que así misterioso se da un día que me pregunté por qué no ser sacerdote. Bueno, después no fue fácil porque fue un rechazo absoluto a la idea, total a la idea. Siempre cuento cuando doy testimonio vocacional que ahí decreté ser ateo, pero bueno, gracias a Dios, Dios no dejó de existir porque yo lo había decretado y bueno, Dios siguió llamando, ¿no? Manifestándose, pero eso fue un proceso espiritual intenso, ¿no? De tal modo que cuando terminé la secundaria yo estaba muy confundido, no lo hablé con nadie, error, pero bueno, es la verdad. Porque yo tenía un rechazo total, digamos, a la idea del sacerdocio, porque descolocaba todos mis planes, ¿no? Bueno, por eso hice el servicio militar en la 2ª Brigada Aérea de Paraná, en el año 82, año de Malvinas también. Y después, bueno, fue un año muy intenso espiritualmente, digo, más allá del drama de la guerra. Yo no fui a ninguna parte, pero sí, bueno, todos sabemos lo que pasó en Malvinas, pero también espiritualmente en esta lucha interior, digamos. Y puedo decir que a fin de año yo estaba con mucha confusión y pesando, dije, voy a probar de entrar al seminario. Y ahí lo planteé, ¿no? Entonces no fueron muchos años, pero fueron muy intensos interiormente. Y bueno, cuando entré al seminario a los 19 años, ahí es como que la habitación en la que estaba encerrado se levantó el techo y tuve vida. En el seminario concretamente la gran crisis fue crisis de fe. O sea, la crisis que tuve de niño, la crisis que tuve de adolescente, de que si Dios existe o no existe, también la viví en el seminario. Es decir, no fue crisis vocacional en cuanto que yo había peleado mucho para no ser sacerdote y al último me había vencido el llamado de Dios, ¿no? Creo que era una crisis más profunda, es decir, no por el sacerdocio, sino si Dios existe o no existe. Fue al menos un año muy duro y muy oscuro en el plano espiritual, en el cual Dios me sostuvo, porque Dios nunca permite la prueba, sino le da a uno las herramientas para vencer la prueba. Fue un año muy duro, de muchísima oscuridad, sequedad espiritual, de no encontrarle sentido a nada, sin embargo, mucho menos a lo que estaba haciendo en el seminario. Sin embargo, el Señor me sostuvo porque, bueno, estudié, respondí a lo que el seminario me pedía, iba a rezar sin saber a quién, ¿no? Y bueno, de nuevo, ahí Dios se manifestó como el Dios misericordioso y lleno de amor, con una experiencia fuerte de su presencia, ¿no? Una experiencia que creo que es experiencia fundante, la fundamental, la experiencia que es el cimiento y que sobre la que se desarrolló después toda mi vida cristiana, también sacerdotal, ¿no? Esa experiencia a la que uno vuelve constantemente si alguna vez tiene alguna duda. La última etapa fue una etapa de mucha paz interior. Esta crisis que les conté antes, más o menos fue promediando el seminario. Así que los últimos años, los últimos 3 años, fueron de muchísima paz interior, de un Señor que me era fiel absolutamente, que era misericordioso, que me tenía paciencia. Así que fueron años muy lindos y de mucha, la confianza en que Él me llamaba, ¿no? Por eso digo, ojalá que todo muchacho que se ordene sacerdote se pueda ordenar absolutamente seguro interiormente o moralmente de que Dios lo llama y con mucha paz en el corazón, ¿no? Yo me ordené así, y bueno, y con el deseo de que Cristo sea todo y que me dedique a anunciar el Evangelio de Jesús. Más aún había entendido que el sentido de mi vida era Jesús. La vida mía era para servir a Jesús, caminar con Él y anunciarlo.